Digna quiere que sus sobrinos firmen para vender una propiedad familiar, pero no contaban con que ellos la encararan por el abandono de su parte. Muy buenas tardes, ahora la sesión. Doña Digna y doña Erika y doña Cristina y don Claudio. Bienvenidos todos. Muchas gracias. ¿Cuál es su caso? Señorita, yo vengo a consultarle aquí a estos dos jóvenes que hay, que si ellos están dispuestos o quieren vender una casa que tenemos aquí en Puente Alto. ¿Ya? Porque ya hicimos unos trámites para vender, pero a última hora ellos no quisieron firmar. Entonces yo quiero saber si quieren vender o no, o si no para iniciar un juicio de partición. Ya, estamos hablando de una herencia, entonces. De una herencia, sí. ¿Y quién era la persona fallecida, el causante? Mi hermano Juan Carlos. Ya. Y, ¿Cuándo falleció él? Falleció el año 2002, el 23 de junio. ¿Y él no era casado? No, Ya. él era soltero. ¿Y por lo tanto la herencia quedó para sus hermanos? Sí, para 4 hermanos que habíamos, que es Sara, Manuel, José y la que habla. Perfecto. ¿Y los demandados son hijos de alguno de estos herederos? Sí, de mi hermano José, que falleció el año 2012, el 24 de junio. Perfecto. O sea, a raíz del fallecimiento de su hermano Juan Carlos, lo suceden o lo heredan 4 hermanos. Exacto. De esos 4 hermanos que lo heredan, uno también fallece, Sí. y quedaron los hijos de él. Sí, exacto. Y hay una casa que era de don Juan Carlos, que es de toda esta comunidad, que usted quiere vender, que es la que me nombra en Puente Alto. Exacto. Ya. ¿Qué opinan ustedes? Empiezo yo. Es que ya no estamos hablando de una casa, estamos hablando de 3 casas. Esa es una herencia que son 3 casas. Ya no queremos vender solo una, queremos vender las 3. Para que se acabe este problema, ya no queremos más tener lazos de nada, ni de casa, ni de nada, porque para nosotros, en vez de beneficio, ha sido un problema. ¿Por qué? Porque yo no puedo postular para casa porque porque es parte de la herencia. Claro, soy parte de la herencia, mi hermano también. Entonces ya eso, jamás hemos recibido ni un peso de ninguna casa, ni de arriendo, ni de nada. Entonces para nosotros ha sido problema, ¿no? ¿Y de dónde son esas otras 2 casas? ¿Cuáles son Una de esas dos? Estación Central y la otra de José María Caro en Los Espejos. ¿Y todas eran de este hermano fallecido, No, Juan dos Carlos? del tío, una de Puente Alto y la otra de Estación Central. Ya. La otra es de la José María Caro, que era de la mamá de ellos. Señorita, Que también es De los padres de don Juan Sí. Carlos, abuelos de... De lo bueno de nosotros. Señorita, ¿me permite? Primero que nada, yo estoy vendiendo esta de Gabriela, porque usted debe entender que para encontrar compradores es un poco difícil. Yo conversé con ellos cuando ellos fueron a mi casa, hablamos de vender la casa de Gabriela. Disculpe- Incluso se las dije Cuando dice Gabriela está hablando de la de Puente de Alto. Puente De Alto. Puente Alto. Y le dije incluso que le iba a vender en 45 millones de pesos. Ya. Sí. Ella, quedamos de acuerdo y después volvieron ellos a mi casa para decir No. que solamente no querían que se vendiera poco menos en 45, sino que ellos pedían 15 millones de pesos. No, En la circunstancia que la casa... Disculpe que hable, pero resulta que la casa que se está vendiendo en Puente Alto vale mucho más de 45 millones. ¿ya? ¿Según quién? ¿Ah? ¿Según quién? Es un avalúo fiscal. ¿El avalúo fiscal es superior a 45 Claro, millones? por la posición, por la ubicación en la cual está la casa, ya que está como a 5 minutos de un hospital y tiene acceso a carreteras. Pero eso es una evaluación que hace usted. No, una evaluación fiscal que hicieron, es un tasador. Por Las eso, evaluaciones por eso. fiscales no las hacen los tasadores. Bueno, La evaluación fiscal es de 36 millones, ¿ya? según el Servicio de Impuestos Internos. Ese certificado se sacó ahora porque cuando yo hice el compromiso de venta con la gente que iba a comprar la propiedad, que es la gente que arrienda en este momento la casa, el hijo de la señora iba a comprar la casa. De hecho, la señora se contactó con ellos porque como ellos estaban pidiendo 15 millones de pesos, no... 15 millones por la parte de ellos. por la también. parte de ellos. Y sería entonces 60 millones lo que tendría que costar la casa, porque Claro. ellos llevan un cuarto Exacto. entre todos. Entonces resulta que la señora que se contactó con ellos, para ellos le ofreció pagarle por fuera
los 3.750.000 pesos para llegar a los 15 A que los ellos 15. querían. Sí, porque no es una cifra tan disparada Claro. si pensamos que la casa tiene un avalúo fiscal Exacto. de 36 millones y fracción, o sea, Claro. 37, y pensamos que el avalúo comercial generalmente, muy probablemente, sea superior a este precio, 60 millones no es una locura. Claro, entonces resulta que la señora Pamela convino con ellos pagarle la diferencia que ellos Y querían. los otros dos herederos, porque usted estaba dispuesta a recibir esos 45, y los otros herederos, También además de ellos. no estaban dispuestas a recibir los ¿Y entonces por qué no? Si porque la- ellos quieren 15 millones. No, Sí, pero si usted no, me dice que disculpe, que la compradora estaba dispuesta a pagarle los 15 millones a ellos, ¿por qué Sí. no? Disculpe, nosotros le estamos exigiéndole a la familia es que sean transparentes con nosotros. ¿Ya? ¿Pero transparencia de qué? No, usted no es transparente con nosotros, señora, ¿Pero porque por usted qué? siempre ha hecho las cosas por debajo de nosotros. ¿Pero qué debajo? A nosotros no nos toma en cuenta, las Pero- casas están arrendadas, nosotros no hemos recibido un peso. Ya, sí. ¿Ya? Ya, ¿Algo pues, más? sí. ¿Y ustedes se preocuparon alguna vez de la casa y todas esas cosas? ¿Usted se no? preocupado alguna vez cómo vivíamos nosotros después que se fue mi papá de la Eso casa? es un problema que yo No, no tengo ya, nada es lo que mismo, ver. es lo mismo, es lo No, mismo, está el mismo no, caso, el mismo no, caso. no. Nosotros estamos pidiendo lo que que- realmente queremos. No, Mira, ¿Ya? nosotros no tenemos por qué hacernos cargo porque usted es la que recibe la plata de la Sí. Sí, de pero los yo arriendos tengo- todos. yo ¿Se acuerda cuando yo le dije, usted cuándo nos va a dar la plata? No, porque se la doy a él y porque se la da a Exacto, ella. Porque esa Porque fue la ella no- instrucción no. que dejó mi hermano. Ya, ¿A ¿dónde hay ella? un ¿A papel? quién? ¿A quién le Yo. da? A ella. Entonces, ella ¿usted fue qué la- relación tiene con la herencia? Yo era la conviviente del papá de ellos. Yo estuve con él Ah. viviendo Y 29 es prima de años. ella. 29, 39. Sí, 39 años. Sí. Bueno, lo que La sea, rata. pero igual fui y cuidé a tu papá, ya que ustedes nunca se preocuparon de ver a tu papá. A mí me echaste de la ¿Y casa por por qué te eso. eché de la casa? Porque hice de cuánto, o no sé. No te ¿quieres estaba que cuidando recuerde la casa memoria? cuando quedó la Cuando cola. cuando Ah. nos fuimos a Pucón nosotros, ¿cómo tenía Sí, mi casa porque me cuando dejaste llegamos? votado, porque me dejaste votado. Ah, claro. ¿Me dejaron votado? Sí, bueno, ¿y qué? Ah, Pero yo no creo por que eso era el tenía perro derecho, que tenía para ti nunca cuidarte la tenía casa. derecho a hacer ¿Cómo como que no? hiciste en mi casa. Me trataste de que te Sí. echaste de la casa no sé cuántas Bueno. veces. No digáis que no, porque abréis los ojos. No, Hasta me no me pegaste. interesa. Pero Hasta me pegaste bueno, cuando eras pero chico. ya y era- me Era ponen menor cara de, que- pegaba era a ti menor de edad cuando Ah. hiciste Sí, eso. tú le pegáis Yo era también, menor de edad, yo pero nunca- en todo nunca caso los me da toqué. lo mismo. Pero sí, y No. yo, pero Willasito, ¿alguna vez te preocupaste de tu papá? ¿Bueno, se preocupó por mí cuando viví con él? ¿Acaso no? ¿Tu No, papá pues, sí, yo viví en claro la que se calle, preocupó. viví en la calle. Claro que se preocupó. Bueno, Obvio, ese ¿cómo que problema no? tuyo. Yo viví en la calle cuando Bueno, viví con problema usted, yo viví pasar en la calle. Bueno, problema Ah. tuyo entonces. No, no era problema mío. Bueno, ¿Dónde ¿qué están en ustedes? todo caso- ¡Qué locura lo que Oye, están haciendo! Sí, Es en que todo ella- caso ella. yo No, vine- usted también. No, porque- Mire la inconsistencia o la falta de sentido en lo que están reclamando. Usted pretende que dos hijos olvidados por el padre se preocupen de un padre que Somos los 5. abandonó. Bueno, o 5 hijos abandonados por el padre se preocupan de un padre que los abandonó. La historia es al revés. Es el padre que tenía que preocuparse por los hijos. Ustedes pretenden que la nueva pareja de su papá, No, con un claro. papá que los olvidó, se preocupara por ustedes. No, Es no, absolutamente no. inesperable. Fue lo que yo escuché acá. Después, ustedes tratan de endosar la responsabilidad de su padre o la falta de responsabilidad de su padre en la hermana. No. Que la Disculpe, hermana dice, yo no tenía que... disculpe. No he terminado de hablar, señor. ¿Entiende? Entonces, Tratan de ¿entiende? endosar la responsabilidad de la señora y le reclamó a usted, tú nunca te preocupaste por mí. Eso es endosar una responsabilidad que a ella no le corresponde. Ojalá lo hubiera hecho porque es tía, pero no es la responsable principal. Por otro lado, usted les reclama a ellos que por qué no se recuperaron o preocuparon por una casa. Están haciéndose recriminaciones absolutamente inentendibles. Es una locura lo que están haciendo. No van a llegar jamás a un punto de común. Ni ellos tenían la obligación de preocuparse de la casa, ni la señora dijo que no eran de ella, ni ustedes del padre que los abandonó. Están peleando por cosas que debieron haber hecho terceros que no son ustedes. Es que esos terceros, disculpen, en este momento aquí no están. Y entonces ahora que a ver Ya, quién ir a reclamarle, ya. entonces ahora quiere ir a reclamarle a la tumba, pues señor, no, porque no está la persona a quien tengo que ir a reclamarle, le reclamo al primero que se me cruce. No, que disculpe. No sé, los cuatro hicieron lo mismo. Fue realmente insólito. Espero que haya sido un desahogo y que No, podamos avanzar, porque ojalá, esperemos. es una torpeza lo que hicieron. Doña Digna, hablaron de 3 casas. Sí, pero en Ya, este vamos momento... por partes. Ya, Puente Alto es la que usted quiere vender y ya lo entendí. sí. A los arrendatarios que están en la propiedad. Sí, O sea, exacto. tiene la propiedad arrendada. ¿Y esos Exacto. arrendatarios hace cuánto tiempo? Hace bastante tiempo que están ¿Cuánto es como bastante? 10 años más o menos. Y durante esos 10 años, ¿cuánto percibe de arriendo por esa propiedad? Actualmente son 162.500 pesos.
Ya, y esos 162.500 pesos. Usted dijo que cooperaba con doña Erika. Claro. ¿Y quién más? Con mi quién hermano más? Manuel, con mi hermana Sara y conmigo. Le reparto a los 4 yo, o sea, nos repartimos entre los 4 de Erika, arriendo. Sara, Manuel. Manuel. O sea, solo está dejando fuera a los hijos o a los herederos de su hermano José. Claro. Solo ellos están quedando fuera. Sí. ¿Por qué? Porque mi hermano mucho antes de morirse, me dijo que el día que él no estuviera, que por favor la plata que estaba recibiendo del arriendo se la entregara a la Erika. Y el día que se vendieran las casas, le entregáramos la plata a quien correspondiera. En este caso, a los hijos. ¿Y por qué los hijos quedarían fuera del beneficio del arriendo? Bueno, porque mi hermano, eso fue lo que él me dijo. O sea, ¿usted quiere perpetuar la decisión de su hermano de ignorar a sus hijos? No, yo no estoy ignorando a los hijos. Lo está solamente- haciendo. Si usted me dice que esto le corresponde a 4 hermanos, pero hay uno al que usted decide eliminar de ese reparto, los está ignorando. No sé, ¿Y pero la yo- otra casa, la de Estación Central, qué pasa Esa con no, ella? esa todavía no hay que tasarla. ¿Quién vive ahí? Esa la arriendo. Ah, también la arrienda. Sí. ¿Y en cuánto la arrienda? Esas estaban 212. ¿Hace cuánto que la arrienda? Como 7 años. ¿Y a quién le da ese dinero? Bueno, a mi hermano y a Erika. A su hermano Manuel y a la Erika. Sara, Ya, o sea, ¿vuelve a ignorar a los hijos de don José? sí. Porque yo le estoy repartiendo, como mi hermano me dijo, a la ¿Y Erika. su hermano qué autoridad tenía para designar algo que está por sobre la ley? Era uno de los herederos. Pero él no está por sobre la ley. Sí, bueno, ¿Y la casa que existe en José María Caro? esa es casa de mi mamá. Por lo tanto, también era propiedad de todos los hermanos. Sí. ¿Y esa? ¿Qué pasa con ella? Esa ¿Quién vive ahí? Vive una hermana, ¿Qué hermana? Sara. ¿Sara sola? Sí. Pero mi tía Sara tiene una casa y la está arrendando, la casa de ella. O sea, se benefician entre Sara, Manuel, Digna, Juan Carlos y la conviviente que tuvo don José. Los hijos de don José desaparecieron para ustedes. ¿Por qué? Bueno, porque la verdad es que después que falleció mi hermano, ellos nunca jamás se apersonaron ni siquiera por mi casa, ni me llamaron nada. Se aparecieron ahora poco nomás. La señora Erika dijo que te llevaba 39 años Sí. siendo pareja de don José. Exacto. ¿Qué edad tienen ustedes? Yo tengo 50. 51. O sea, usted está exigiendo que 2 niños de 10 y 11 años hubieran hecho lo que su hermano con 40 y tantos años no hizo. No sé, señorita, esa No, parte de mi sí sabe, hermana... sí sabe. No. Es bien fácil cuando uno ve algo que parece injusto hacerse el loco y el desentendido. Sí sabe, señora, usted es mujer, es mamá. Mire, la ¿A verdad quién es que yo... corresponde a un niño de 10 años andar persiguiendo al padre o a un padre de 40 y tantos años preocuparse de los hijos? No, pero disculpe. Es una cosa señorita. bien simple de analizar, le estoy Disculpe. preguntando a la señora. Sí, No, bien la verdad es que no tengo nada que pensar. Yo le estoy repitiendo lo que mi hermano dijo, nada más. Sí, señora, Eso. pero yo le estoy atendiendo, ya haciendo el llamado a su calidad de mujer y madre. ¿A usted de verdad me va a decir que está convencida que un niño de 10 años debe perseguir a un padre de 40 y tantos? No, a lo mejor no, pero... ¿A lo mejor? No estoy segura Silencio. de eso. ¿No está segura? No. O sea, ¿en algún caso podríamos exigirle a un niño de 10 años que haga algo por recuperar al padre? Señorita, mire, la verdad es que yo no quiero meterme en problemas de Lamentablemente ellos. se metió. Cuando los dejó fuera del reparto de los arriendos, se metió con ellos. Pero señorita, disculpe. Señora, con todo el respeto que me merece, usted no tiene opinión en esta historia. Sí, sí tengo opinión, No. porque están hablando del padre de mis hijos. Estamos Porque también hablando tuve de hablar- derechos legales. Ya, pero mi esposo ayudó a sus hijos, No, no porque es yo su- mismo. no es ¿Cómo su que esposo. cuando ¿Cuándo? mi esposo, incluso yo embarazada, iba a dejarle los depósitos al ¿Cuándo? Banco del Estado, ¿Cuándo? cuando ustedes eran chicos? ¿Cuándo? Y a ti Cosa- también es te cosa pasaste de los buscar en el estudios. banco. Estuviste bien, te pagaste ¿Cuándo? los estudios, entonces no pueden Mentira, decir no. eso. ¿Cuándo? No pueden Disculpe, decir eso. cita Entonces, Carmen. yo ayudaba, yo le a iba los bien, 13 me años me fui de parece. mi casa. Me fui en busca de mi padre para que me ayude, porque en mi casa éramos 5. A veces no teníamos que comer. No teníamos, en invierno pasábamos frío. ¿Ya? No teníamos qué ponernos. Fui a buscar a mi padre. Estuve viviendo con ellos. Ella me trató. Me echó de la casa varias veces. Vivía en la calle. Comía lo que podía. Y ahora ella dice que no. Nunca le iba a mandar a hacer un depósito, nunca. Incluso ella vivía mejor que mi papá. Estaba mejor que mi papá.
Mi papá se la questa la pega trabajando todos los días y ella ¿para qué? Para andar por otro lado. Disculpa que lo diga así, pero no puedo decir nada más. Es lo que yo sé. Disculpe que lo... Agradezco su sinceridad y agradezco que nos ponga en contexto de la realidad. Pero fíjese que aunque la situación hubiera sido diametralmente distinta, Sí. que es lo que la señora no quiere entender, aunque el caballero hubiera pagado la pensión de alimentos todos los meses, aunque el caballero hubiera sido un padre súper presente y hubiera vivido preocupado de ustedes, igual tendrían derecho a la herencia. Y si el caballero fue un ausente, y si el caballero fue displecente con la preocupación de los hijos, no se lo tomó en serio, se alejó de los hijos, y si en realidad la versión correcta es la que nos está contando don Claudio, igual les corresponde la herencia. A quien no le corresponde nada en esta herencia es a usted, señora. Y a eso me refiero yo, que su opinión Yo no vengo por la herencia en respecto... todo caso. Entonces está Yo no súper vengo mal por la enterada porque aquí herencia. estamos hablando de herencia. Sí. Viene por Salga, la herencia de entonces. sus hijos. Yo vengo por la herencia de mis hijos. ¿Qué edad No, tienen sus hijos? 37 y 36. No, sus hijos tienen suficiente edad para representarse por sí mismos. Pero es que no están acá, po. Por eso ¿Tiene un vengo yo. mandato de sus hijos? ¿Cómo? ¿Tiene un mandato de sus hijos? No. ¿En qué parte están sus hijos despojados? En Coronel. No. ¿En algún argumento que se ha dicho aquí se pretende despojar a sus hijos de esta herencia? ¿A quiénes hemos despojado de esta herencia? Ay, Entonces, ¿a quién les corresponde alegar? a los hijos. ¿A qué A hijos? todos los hijos, a los 7 sí. No. A los 7. Hay 4 personas que están siendo beneficiadas en esta herencia. Hay unas que no. Ellos. Por una decisión unilateral de ustedes. ¿Qué pasa nuestra psicóloga Pamela Lagos? Yo creo que hay una mezcla entre rabia y frustración. Cuando uno ve a una mujer intentar justificar la responsabilidad de los padres y intentar vulnerar los derechos de los hijos. Uno esperaría que una mujer, que fue madre sobre todo, fuera más empática con la situación que corresponde cuando un hombre olvida a sus hijos, cuando abandona a sus hijos. De tratar de compensar. Si tanto quería el hermano y si estamos de acuerdo que el hermano no cumplió con el rol de padre, bueno, no sigamos perpetuando esto y haciendo lo mismo que hacía él. Pero no es lo que ocurre aquí. Es lo que uno esperaría si es que uno mirara para atrás y hiciera ese cambio y ese análisis. Sin embargo, las historias familiares que no son resueltas se reeditan y se mantienen en el tiempo, y este es un claro ejemplo de eso. La génesis de esta separación de familias que hay acá viene desde la separación de este señor con la mamá de don Claudio y la señora Cristina, en donde la señora Digna todavía refiere que estuvo bien que su hermano se haya ido. Usted me contó un poco de por qué usted creía que su hermano se había olvidado de ellos. ¿Qué pasó en la separación de su hermano, señora Digna? Nada, o sea, yo le dije lo que tenía que decirle, nada más que mi hermano se separó de su señora porque la señora le fue infiel. Encontró a la María, que era la señora, con otra persona en su cama, en su propia casa. Y mi hermano lo encontró ahí. ¿Qué hizo mi hermano? Pescó sus cosas y se fue a la casa de mi mamá. Y se puso a vivir con nosotros. Y desde ahí perdió contacto. De ahí se perdió el contacto. Ese hecho que marca a la familia de don José, por así decirlo, genera una realidad en ellos. Y desde ese hecho, ellos asumen que todos estos 5 hermanos ya no son parte de su familia. O sea, los 5 sobrinos pagan las culpas de su madre. Pagan las culpas de su madre, pagan la culpa de la historia que cuenta el padre, y en base a eso, ellos son sacados de esta familia por todos los tíos. ¿Sabían eso ustedes? Sí. ¿Sí? ¿Puedo defender a mi mamá? Porque yo supuesto. viví con mi mamá, cuando se fue mi papá, mi mamá supo de la infidelidad de mi papá. Mi mamá echó toda su ropa en unas bolsas de basura y lo echó. Le dijo que se fuera porque si no le daba plata. No llegaba a la casa. ¿Para qué vivía ahí? Entonces lo echó. Nosotros nos quedamos Y con mi esta mamá. historia de que supuestamente su Mentira. tío habría encontrado a su mamá y todo eso. Mentira, Mentira. porque es mentira, porque Incluso, yo de hecho dormía con disculpe, mi mamá, era chica y disculpe, iba a hacer yo todo sé, eso. yo sé que esto es personal, no tendría que tocarse, pero no sé por qué esta señora le crió tanta mal a mi mamá si mi mamá le crió a la hija cuando era chica.
¿Quién Mi es? ¿Se mamá refiere a daba doña pecho, Digna, a su tía? a Pilar le daba pecho, porque supuestamente ella no le podía dar pecho. No seas Y no sé por qué mentiroso, tanto tiene Claudio. tanto odio ahora a mi mamá. Claudio, no Mentirosa, estoy- usted no sea mentirosa, No señora. estoy diciendo Usted no sea nada, mentirosa, estoy diciendo señora. Usted es la que solamente está lo hablando que de mi más. hermano dijo. No. Y por eso Fue lo- que oiga, pescó fue sus lo que él cositas y se dijo. vino a la casa, nada más. Acá se borró a 5 hijos, desaparecieron de la historia familiar y hasta el día de hoy el gran tema es ese, y ese es el gran tema de estos hijos también, porque acá hay una desconfianza de base que surge frente a una familia que durante todo su crecimiento siempre los hizo sentir que ellos no pertenecían. Es bien extraño porque hasta antes de eso, o sea, estamos hablando de niños que ya conocíamos, 10 años. Sí. No es que nunca los conoció, que fueron hijos de una relación paralela, que no tenía idea quién era, no. Fueron parte de la familia hasta que José decide otra cosa. Sumado a que estos hermanos son muy cercanos. La señora Digna, con su hermano Juan, con su hermano José y con su otra hermana, siempre fueron muy cercanos entre ellos. Por lo tanto, lo más probable es que hayan compartido cuando estos niños eran chicos. Simplemente él dijo que se acababa Y se acabó. y se cortó esta relación. Y han pasado 10 años desde el fallecimiento de él y doña Digna aquí está diciendo que las cosas que hace porque él dijo que había que hacerlas así. Siguió ese mandato del hermano mayor que sigue acá. Lamentablemente la ley no va a respetar lo que quiera don José, ni el mandato que don José le haya dejado a usted. La ley favorece absolutamente en esta postura a los hijos olvidados. Somos 7. A los 7. Somos 7. Somos A 7 en todos. total. Tienes 5 con su madre Y y dos- 2 dos con usted. aparte. A los 7. Su madre también falleció. Sí. También falleció. Y el mismo año que don José. Sí. 6 meses después, no. ¿Algo más, Pamela? En psicología se llama introyecto, cuando yo tomo a alguien de otra persona y lo vuelvo mío sin cuestionarlo. Acá ese introyecto generó que hubieran 5 niños olvidados por un papá. Uno siempre puede hacer las cosas bien. Uno siempre puede reivindicarse de alguna manera. Uno siempre puede pensar este mandato que tengo y decidir hacer un cambio. Esas personas que hacen ese gran cambio son los que generan y pueden cambiar el destino de una familia completa. Yo no sé si se va a poder hacer con los grandes. Difícil. Sé que es difícil con los chicos también porque se ha generado esta distancia con los hermanos, pero me encantó y quiero quedarme con la frase de don Claudio. Acá son 7 hermanos. Somos 7. Así es. Muchas gracias, Pamela. El fallecimiento de José Padre, abuelo, o de doña Zaragoza, ¿tienen las fechas? El año 1992, ¿Quién? de mi mamá, el 10 de octubre. ¿Y su papá? No, mi papá no lo conocimos. Ya, o sea, es anterior incluso. Sí, él falleció cuando nosotros éramos chiquititos. Perfecto. Por tanto, habiendo fallecido don Juan Carlos en el año 2002 y don José en el año 2012, efectivamente esta herencia compuesta por 4 hermanos tiene 3 propiedades. Sí. La de José María Caro, la de Puente Alto y la de Estación Central. Mm. Pueden vender de común acuerdo de a uno las propiedades y entregarle un cuarto a los hijos de don José, dividido en las 7 partes que le corresponde a cada uno. O pueden vender todo junto y hacer el mismo procedimiento. Vamos a pesar. Don José Padre, doña Zaragoza, los abuelos, No, sus padres, mi papá ya. abuelos de ellos, sus padres. Acá están los hermanos, doña Sara, don Manuel, doña Digna, que está acá. Don José, fallecido, don Juan Carlos, fallecido. Datos importantes entonces, don José falleció el año 2012 y don Juan Carlos el año 2002. Después dijo que su madre había fallecido en el año 92 y su padre en fecha anterior que no sabemos. Al fallecer, su madre también fallece el año 2012 y con ella tuvo 5 hijos, 2 de los cuales están acá. Y con doña Erika hay 2 hijos más.
Doña Erika tiene 39 años de convivencia, pero no contrajo matrimonio. Su padre falleció casado con doña María. Sí. Por lo tanto, doña Erika, legalmente, como se lo dije hace un rato, no es nada personal, es algo legal, no tiene ningún derecho en esta herencia. Sí, sí, La sabemos. ley no le otorga derechos a las convivientes, salvo que sea una convivencia civil, o sea que se haya pactado el acuerdo de unión civil, que no es el caso. Esta herencia se divide en 1, 2, 3, 4, 5 partes originales. Pero como don Juan Carlos falleció sin dejar herederos, sin tener cónyuge sobreviviente y sin hijos, la parte de él se suma a las otras partes y él desaparece de esta herencia. Entonces esta herencia se divide en 4 partes. Está la casa de los padres, que va acá, ¿cierto? Que es la de José María Caro. Ahí está. Fue adquirida durante el matrimonio de ellos dos. No, mi mamá adquirió sola la casa. Da lo mismo. Igual es la madre de los 4, así que da exactamente exacto, lo mismo. Sí. Don Juan Carlos, por su parte, deja 2 casas. Una en Puente Alto y otra en Estación Central. Como dijimos que la parte de don Juan Carlos se suma a los otros herederos porque él no dejó herederos, estos 4 herederos entonces tienen 1, 2, 3 propiedades. ¿Se entiende? Estas 3 propiedades corresponden a estos 4 herederos. Pero como a su vez don José está fallecido, el cuarto que le corresponde a él en el total de esta herencia se divide entre los 7 hijos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es sumar todas estas propiedades, 3 propiedades, con sus distintos valores, dividirlo por 4 herederos y el resultado que me dé, X, lo tengo que dividir en un caso, en el caso de don José, por 7. Y eso es lo que le va a corresponder a cada uno de los hijos de don José. Sí, sí, eso lo tengo claro. Puedo vender las propiedades de a una Sí, es lo que estoy o haciendo. puedo vender las propiedades todas juntas. Lamentablemente, doña Digna, cuando uno comete actos, uno puede hacer presunciones a futuro. Y es en su caso, por eso dijo lamentablemente, porque en su caso, durante todos estos años que usted administraba esta herencia, usted borró a 5 de 7, lo cual nos hace presumir, o diciéndolo de una forma más prudente, nos hace ser poco confiable que usted sea quien administre esta herencia. Porque si durante tantos años dejó a 5 personas fuera de la herencia, es altamente probable que intente hacerlo de nuevo. O ellos están en todo el derecho a no confiar en su administración. Personalmente, y esto me la juego yo no confiaría en su administración. Entonces, por ejemplo, si vendiéramos las propiedades de a una para no llegar a juicio de partición y para poder sacar el mejor de los precios, nosotros hicimos una simulación comercial de la propiedad que estaba ubicada en Puente Alto, que es la que ella dice haber tenido en una oferta. Esa propiedad tenía un avalúo fiscal que eran 36 millones. Y en la simulación comercial, fíjese que aparece bastante bien tasada. Aparece con un valor entre 92 y 111 millones. O sea, podría ser prudente pedir 90 millones. 90 que habría que dividir por 4 y el resultado habría que dividirlo por 7. Y ahí veríamos si los 15 millones que pretendían recibir los hijos de don José para dividir entre 7 era prudente o no. Saquemos la cuenta. 90 millones dividido entre 4 nos da 22 millones y medio.
O sea, usted estaba viendo en una ganga cuando le pedía 15 millones. Eso es lo justo. Si no quiere llegar al juicio de partición, contraten un tasador que ya no sea una simulación, sino que sea una tasación de la propiedad y les diga cuál es el justo precio de venta de esta propiedad y a ese precio de venta, que el caballero haga una oferta formal y ustedes hacen esa operación. Lo dividen por 4 y lo dividen por 7. Tengo una duda, es que, mira, nosotros también, yo hablé con un abogado sobre lo que nos correspondía a nosotros los hijos del matrimonio, aparte de los hijos de mi papá. Resulta que aquí mi papá, como falleció el primero, heredaba a mi mamá, porque la posesión efectiva se hizo de mi mamá. Entonces, después lo de mi mamá, que heredó por parte de mi papá, quedó para los hijos de ella. No todo, porque lo que hereda su mamá son de los bienes propios que haya tenido don José. Y de lo que ustedes me han hablado, ninguno de ellos se fían de la sociedad conyugal porque son todos bienes propios de su padre, bienes adquiridos por herencia de otras personas. Y las herencias no ingresan a la sociedad conyugal. Así que el abogado que le dio ese dato está muy mal. Dígale que repase el derecho de herencia y la sociedad conyugal para que le dé una buena respuesta. Los bienes que se adquieren a título oneroso, que uno paga por ellos, estando casado en sociedad conyugal, ingresan al patrimonio social y por lo tanto son 50% de uno cónyuge y 50% del otro. Los bienes que se adquieren a título gratuito, es decir, que yo no pago por adquirirlo, como son las herencias, ingresan al patrimonio propio, personal de cada cónyuge y por lo tanto no corresponden a la sociedad conyugal y el otro cónyuge no tiene derecho a nada. Lo que tiene su madre es un derecho de herencia sobre los bienes que deja su padre y ese derecho de herencia se refiere a un 25%, no a la mitad de los bienes. Como heredera. Entonces, por supuesto que si uno realiza la posesión efectiva de su padre, debieran aparecer 7 hijos y abajo aparece una frasecita chiquitita que dice sin perjuicio de los derechos que le corresponden a la cónyuge sobreviviente. ¿Cuáles son esos derechos? 25%, que es lo que la ley le garantiza como máximo. O como mínimo, perdón, no como máximo. ¿Se entiende? El cálculo va a complejizarse un poquito más, porque va a haber que descontar ahí los derechos hereditarios de la cónyuge. Y el resto, que les acrecienta a ustedes, porque la cónyuge también está fallecida. Y el resto sigue lo que está ahí. Es indudable que siempre es recomendable que cuando hablamos de derechos sucesorios y de herencias con tantos herederos como estos, necesitan la supervisión de un abogado. Y en el caso de ustedes, yo les recomendaría que tuvieran un abogado para ustedes 5. Por las razones que hemos conversado en extenso. Lo otro es que también queremos que se toque el tema que seamos transparentes en los pagos. Ya, por ejemplo, si van a pasar vale vista, que hagan un vale vista para ellos y un vale vista aparte para nosotros. Eso, por supuesto, caballeros. Por eso que le digo que necesitan un abogado. Un abogado es el que tiene que preocuparse. Que estén bien hechas las reparticiones, que estén bien hechas las inscripciones, que sea todo, se haya cumplido con las formalidades que exige la ley y que los pagos también sean depositados y en vale vista y en forma garantizada para ustedes. Insisto, podemos estar eternamente conversando este tema y no van a salir ni con los conocimientos, ni con la certeza de nada. Es necesario que en una herencia tan compleja tengan un abogado que trabaje con ustedes 5. Sí, Anita. Lo otro es que cuando se estaba vendiendo la casa de Puente Alto, nosotros buscamos un abogado y de hecho él nos explicó sobre la parte de herencia y él dijo que necesitaba contactarse con el abogado del banco, cosa que la señora dijo que no, que el banco no trabajaba con abogados, entonces no podía hacerse nada. No tengo idea de qué banco me hablan ni por Señorita, qué. es que la persona que iba a comprar estaba pidiendo un crédito hipotecario, de hecho fue aceptado el crédito hipotecario. Sí, pero ese es el problema de la persona que quiere comprar. No tiene nada que ver usted, ni el abogado de usted. No, al abogado de usted lo único que le tiene que importar es que se pague y que se sigan todas las formalidades que la ley exige y se reparta de la forma en que la ley determina. Sí, es que por eso es que ellos dicen, porque el banco emitía para liberar el crédito había que firmar y había que inscribir la escritura en el conservador. Una vez que fuera inscrito iban a liberar el crédito, pero iba a salir un solo vale vista a nombre de cualquiera de nosotros y otros. Y ese y otros a ellos no les gustaba. Entonces por eso ellos no fueron a firmar. Y además de eso, Claudio quería que apenas firmaran le entregaran la plata.
cosa que tampoco es Por posible. eso que es necesario que tengan un abogado y un buen abogado, porque un abogado le explicaría todos esos detalles y más. Los valevistas se cobran, se le otorga mandato a un tercero y se entregan después las respectivas sumas ante notario una vez que se han hecho las inscripciones. Todo eso se los debe explicar el abogado de ustedes. Ya, entonces tendríamos que hacer una tasación para la casa de Partir Gabriela. por la tasación. De Gabriela. Si es que quieren vender de a una, no veo la objeción en que vendan de a una o vendan todas. O sea, pueden vender esa y después si la señora no sigue sí. vendiendo las otras, De hacen a el una juicio de partición. Sí, queremos seguir... Queremos es mucha gente, porque queremos hasta ahora no ha incluido a ellos 5. Y queremos, en realidad, los tiene que incluir a todos y cada uno de los herederos. Bueno, por eso, pues si ellos no están de acuerdo en vender, Entonces no quieren, hay pues. que hacer un juicio de partición nomás. Sí, por eso digo, si están de acuerdo en vender esa, vendan. Tengan asesoría legal, porque la necesitan, es importante. Yo tendría temor de el que pestañea pierde aquí. Sí. No, sí, Ténganla. por eso mismo no queremos hacer La nada. información que le tienen que entregar, que su madre falleció después, como me dijo usted, me lo agregó al ratito que estábamos explicando eso, y por tanto su madre es heredera de don José. No es heredera de los abuelos, No, pero es heredera de don José. Sí. No es parte de la sociedad conyugal esta casa. No. Actúa en calidad de heredera, recibe su porción de heredera. Y el saldo que quede se divide entre 7 hijos en igualdad de proporciones. Y con esto cerramos.